Vamos a retomar con nuestra agenda. Por favor, los invito a tomar asiento si son tan amables. Recuerden mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. En pantalla nuestras redes sociales, acceso a Wi-Fi. Para nosotros es muy importante contar con su opinión y, por supuesto, que nos acompañen a través de este sistema de redes. Les recuerdo que en la muestra comercial estaban para ustedes las fotografías que el Congreso obsequia para que lleven pues el recuerdo. Eso es sin ningún costo, por supuesto, es un obsequio del foro. Para quienes no la tengan, ahora pues cuando salgan estén atentos a estas fotografías. Bueno, vamos a abrir este último bloque de nuestro segundo día de jornada académica con el tema de autocuidado y corresponsabilidad en el sector salud, con el médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Carlos Maldonado Muete, con su conferencia sobre registros sanitarios y la competitividad de la industria. Quiero informarles que para la comodidad de todos, más adelante y durante este bloque de cierre, este segmento que tendremos a continuación hasta que finalicemos la agenda, la organización tiene dispuesto para ustedes un snack que será distribuido a cada uno de ustedes en sus mesas de trabajo, para no tener que dispersarnos ni retirarnos del salón. La organización lleva a ustedes este snack más adelante. Así que, pues sin más preámbulo, demos por favor la cordial bienvenida al doctor Carlos Maldonado Muete. Adelante, doctor, por favor. ¿Sí queda bien? Ah, gracias. Yo creo que ahí, ¿cierto? Aló, listo. Ah, ok. Y allá. El tiempo y mi copia. Bueno, muy buenas tardes. Realmente hablar de legislación y tocar temas de desarrollo tecnológico es interesante, es nuevo, es retador y también es una invitación a romper paradigmas. Por eso llamo la legislación sanitaria y el desarrollo de medicamentos y la necesidad de un cambio de paradigma. Básicamente quisiera invitarlos a que nos remontáramos a los años 80 y pensáramos qué estaba pasando con los pacientes con HIV y qué ha venido pasando desde esa época con relación al empoderamiento que han tenido los pacientes, del acercamiento que han tenido que hacer los diferentes actores y de comenzar a trabajar juntos, conociendo cada uno sus propios intereses, conociendo cada uno sus propias necesidades, y creo que sobran palabras para decir, perdón que ya estoy aprendiendo a manejar esto, ya lo aprendí, pero toca de un solo clic. Y lo otro, sí hay que acelerar procesos regulatorios, eso ha pasado en el mundo, pero claramente sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y eficacia. Hoy también hay grupos diferentes a los de HIV, bastante fuertes, pacientes con enfermedades inflamatorias, pacientes con cáncer, pacientes con hemofilia. Y algo que sí vale la pena decir es, los pacientes vinieron para quedarse aquí y para tomar decisiones juntos. Funcionó. Y quisiera contextualizar el tema para hablar de la sincronía que a veces hay entre el desarrollo y la sincronía que existe en la regulación sanitaria. Y uno de los temas es, ¿qué es una necesidad médica insatisfecha? Porque ya hay legislación en el mundo sobre el tema y considero que tenemos una oportunidad en nuestro país también para analizar este tema. Primero, ¿qué pasa cuando no tengo terapias disponibles o cuando las mismas no suplen la necesidad de un cierto grupo de pacientes? La necesidad también incluye el hecho, como lo mencionaba ahorita, a una población específica o definida, y puede pasar lo contrario. Los pacientes están respondiendo y el pequeño grupo
se enfrenta a un nuevo tratamiento que definitivamente es superior a los otros en eficacia o incluso puede ser igual a eficacia, pero con un perfil de seguridad mucho mejor. Este es un ejemplo, frente a enfermedades, infecciones multiresistentes, ¿qué pasaría si yo tengo un medicamento que funciona, que comienza a darme señales muy importantes de esos resultados? Y ustedes saben el problema de la resistencia bacteriana tan seria que hoy tenemos. Esperamos 7 años, 8 años. Si yo fuera paciente, ¿qué quisiera? Si yo fuera autoridad sanitaria, ¿qué quisiera? Y la idea es, cada actor tiene visiones diferentes y tenemos que buscar puntos de convergencia para poder llegar a alguna solución, a algún camino. Por eso quiero hacer un paralelo entre enfermedades huérfanas y un grupo muy pequeño de pacientes que, a pesar de tener patologías que son muy frecuentes, léase una leucemia o una lesión tumoral, ¿qué pasa con ese grupo que no responde a ninguna de las alternativas terapéuticas que hoy tenemos? Y precisamente quiero recordar estas características que describen la enfermedad huérfana y les pregunto, ¿se diferenciaría mucho de las características de esos pacientes que hoy no tienen alternativa terapéutica? Y la verdad, en la revisión que hice y pensando en esta presentación, ninguna. Incluso les puede ir mejor a los de enfermedades huérfanas porque ya hay una legislación por lo menos de acceso. Creo que aquí tenemos una oportunidad grande en el país para hablar de una legislación para aprobación y estrategias de aprobación para enfermedades huérfanas, pero también para esos pacientes que tienen necesidades médicas insatisfechas que no calificarían dentro de este grupo a pesar de tener las mismas características en cuanto a incidencia y prevalencia. Y lo importante, de nuevo, vienen a tener las mismas necesidades que tienen los pacientes con enfermedades huérfanas. Bien, ¿qué hacemos? En el mundo, y en eso me voy a contextualizar también, es importante que miremos qué ha pasado con la misma investigación clínica. No quiero cuestionar el modelo de investigación clínica que conocemos clásico, sigue siendo el estándar de oro, pero ¿qué pasa en situaciones donde no tengo todos los recursos, es decir, pacientes? Donde los pacientes se encuentran incluso dispersados en ambientes geográficamente bastante diferentes, sistemas de salud muy diferentes y además con idiomas diferentes. Son trabajos muy interesantes que nos han llevado a cambiar de paradigma. Y por eso hay autoridades como EMA, es solo un ejemplo, la FDA también lo tiene, que comienzan a hablar, oiga, ¿por qué no hacemos un estudio diferente? Porque de lo contrario no vamos a poder resolverle esta necesidad a esos pacientes. Y hay estudios donde yo puedo flexibilizar el tamaño de muestra, la razón de asignación, pero lo importante es evitar errores típicos de cuando uno desarrolla un trabajo de investigación donde los expertos hablan del error tipo 1 sobre todo, o el error tipo 2, no vamos a entrar en eso, pero es importante contextualizar porque el mundo cambió también. Y miren la cantidad de diseños alternativos al diseño clásico que hoy están funcionando, que hoy los utilizamos y nos han permitido darle alguna respuesta a la necesidad que tenemos frente a patologías poco frecuentes o a grupos que realmente quedan desprotegidos de armamentarios terapéuticos. El bayesiano, por ejemplo, es un método probabilístico. Bienvenido y está funcionando. ¿Tiene riesgos? Por supuesto que sí. ¿Tiene incertidumbres? Por supuesto que sí. Pero yo conozco esas incertidumbres y lo discuto incluso con la autoridad sanitaria. No es solamente que yo decido hacer o escoger esta vía. Tenemos casos de pacientes de estudios de investigación donde hay un solo paciente, el ND1, también está funcionando. Y en el ND1 quiero usar solo este ejemplo. En la oxigenación por membrana extracorpórea, estos niños con hipertensión pulmonar persistente que no responden, y en el diseño inicial o exploratorio, cuando el primer paciente se colocó a esta metodología, sobrevivió. El segundo paciente, cuando estaba en la de control, no funcionó. Perdona que eso tampoco funcionó. Ahora sí. Y ahora sí. El tercero sobrevive. Este estudio, ¿saben con cuántos pacientes terminó? Con 11. Y los 11 de los 10 que estuvieron sometidos a esta técnica, todos sobrevivieron. Interesante, vamos a esperarnos, es un reto, por favor, y la idea es, quiero sensibilizar sobre el tema del auditorio. Realmente es un tema donde necesitamos
conocer más a fondo cada uno de los detalles para poder tomar decisiones. Pero después de esto se hizo un estudio mucho más grande y ratificó los beneficios extraordinarios que teníamos enfrente. Y seguramente si tenemos un acceso muy temprano vamos a tener oportunidades. Si uno mira los diseños anteriores y con todos los sesgos y riesgos que hay también e incertidumbre, dos conceptos diferentes, pues cuando vemos estudios o ensayos de tipo 2 también exploratorios, tenemos una situación o un modelo bastante riguroso de por sí que sin duda no reemplaza los fase 3, pero en poblaciones como las que nosotros estamos hablando hoy son una interesante oportunidad. No voy a entrar en detalles, pero otro tema importantísimo es que hoy hemos roto el paradigma también de los desenlaces primarios en investigación clínica y buscamos puntos subrogados o puntos sustitutos. Ejemplos están ahí. ¿Qué pasa si baja el nivel de colesterol? Hoy tenemos un grupo farmacológico muy interesante, muy nuevo, de anticuerpos monoclonales contra una proteína que recicla los receptores de LDL y es fascinante ver, uno, la respuesta que tiene el paciente, segundo, el perfil de seguridad y lo más importante, son pacientes que no tenían una alternativa terapéutica. Hay más puntos subrogados muy importantes que hoy tenemos como criterios de desenlace y estábamos digamos, desviándonos, alejándonos un poco de los desenlaces estándar o de oro, pero eso no quiere decir que los vamos a reemplazar. Quiere decir es que hay momentos en que necesitamos ajustarlos. Por eso los desenlaces primarios o subrogados definitivamente son importantes. Uno, por esta característica y sobre todo en pacientes donde no tenemos alternativas. Y de nuevo, no estoy diciendo que sean ya no necesarios los de fase 3. Este es otro ejemplo interesante. Yo puedo tener un subrogado, lo discuto y me llevo sorpresas. En este caso, cuando usábamos fluoruro de sodio, los pacientes funcionaron perfecto. El criterio, el desenlace que se miró era densidad mineral ósea. Y miren la sorpresa. No funcionó, porque cuando el desenlace no era la densidad mineral ósea, sino las fracturas, vimos que incluso los pacientes en el grupo de tratamiento con el fluoruro presentaban más fracturas que los pacientes que no. Traigo este ejemplo para decirles que aquí no hay nada en blanco y negro. Aquí hay un análisis puntual caso por caso y eso es lo que va a determinar qué desenlace voy a preferir o voy a seleccionar. Por eso se han creado varias vías, entre EMA y FDA se está discutiendo la armonización a nivel mundial, ICH, para enfrentar este tema de manera lo más objetivamente posible y sobre todo que garantice menos incertidumbre en los resultados. La FDA tiene también su guía, la EMA también tiene su guía y se han creado varias estrategias, ustedes seguramente las han oído, que están acá, las voy a desglosar muy rápido cada una, solamente para dejarles un mensaje. ¿Qué significa Fast Track Approval en la FDA? Y fundamentalmente es si yo demuestro que tengo potencial. Es decir, a mí me pueden otorgar, yo puedo solicitar esta evaluación desde el momento cero y comenzar a desarrollar mis estudios clínicos si me dan esa autorización y si yo demuestro que mi estructura tiene ventajas interesantes frente a lo que no tenemos, a lo que no hay. Ejemplo, un antibiótico para casos de multiresistencia, sin duda ¿y qué se gana con eso? Pues yo voy a tener reuniones más frecuentes con la autoridad sanitaria, con su equipo científico, incluso con ellos hago el diseño clínico, con ellos discuto el desenlace primario y secundario y todos los criterios que yo debo tener y en ese consenso es que llegamos a un acuerdo. No es capricho de quien quiera solicitar la vía rápida para que me salga rápido. Hay escenarios que tengo que discutir y cumplir los requisitos de la autoridad sanitaria. ¿Cuánto se demora un desarrollo en este momento? Hay publicaciones muy interesantes que hablan de 2.800 días, 3.000 días, o sea, no es de un día para otro, es un proceso, pero la gran ventaja es el contacto permanente con expertos de la autoridad sanitaria para ir revisando datos. La otra figura que tenemos,
Este se toma su tiempo. Es bien interesante porque es el Breakthrough Approval, que es una vía donde, oiga, lo que yo tengo cuando llego a mostrarlo tiene una característica importantísima y es la siguiente, que yo ya tengo evidencia clínica preliminar, ya tengo un fase 1, ya tengo incluso un fase 2 y en ese momento comienzo el acercamiento con la autoridad sanitaria, ve que el resultado es asombroso. ¿Qué pasaría si yo tengo un anticuerpo monoclonal en leucemia mieloide que ya me comienza a decir, oiga, limpio la médula ósea de las células tumorales en cuestión de días? Interesante, sin duda. Hay muchas preguntas alrededor de eso, pero ahí es cuando con la autoridad sanitaria comienzo a discutir el alcance de si voy bien, si hay que cambiar, si hay que identificar otros marcadores, etcétera. Perdón. La tercera es la que yo como autoridad sanitaria le asigno. Oiga, esto está muy interesante, yo le voy a dar una vía de aprobación acelerada. Y eso quiere decir que yo genero un programa, yo genero un programa para estar muy cerca del desarrollo y con esa característica o con esa definición de vía acelerada, pues yo voy a ganar, reducir los tiempos en cuanto a la aprobación final. La cuarta, que es bien interesante también, es la revisión prioritaria. Esa básicamente es, si yo me gastaba un año, ahora me va a gastar 6 meses. Estas dos últimas connotaciones la da la autoridad sanitaria. Yo como investigador o patrocinador del medicamento pido las dos primeras categorías, Fast Track Approval o Breakthrough Approval. En Europa también tenemos vías interesantes en ese sentido y hay legislación, hay un documento muy interesante, extenso, que explica cuál ha sido la evolución en los últimos años de este tema. Y miren que de 2006 a 2016, 30 autorizaciones. De esas, 11 ya tienen aprobación plena y las otras tienen una aprobación condicionada, que también es otra característica importante. En la FDA, desde el 98 a hoy, 147 medicamentos han sido aprobados por esta vía de Fast Track y vías aceleradas 543, pero también 9 han sido retirados. Lo traía porque existe esa posibilidad, existe ese riesgo también que después de que, a pesar yo en las primeras fases de tener muy buena evidencia de eficacia, podría pasar lo contrario, como les mostré con el caso del manejo de la osteoporosis. Y esa es una realidad, esa es la tendencia. Entonces, para redondear esa parte conceptual, sin duda la incertidumbre rodea este tema. Sin duda, y puede haber riesgo o no riesgo con este tema, pero es un tema que no es nuevo, que no nos lo estamos inventando, que está validado y controvertido en el planeta y, por supuesto, si yo identifico el beneficio, interesante, pero ¿qué está pasando con la seguridad a largo plazo? Esa es una incertidumbre. ¿Qué observo yo mientras he desarrollado en términos de seguridad mi estudio fase 1, fase 2? Ya tengo elementos, por lo menos, de los eventos adversos más importantes, pero no quiero minimizar la importancia que tiene también tener el conocimiento de los eventos adversos a largo plazo. La pregunta es, oiga, ¿qué hacemos con la incertidumbre? ¿Cómo negociamos con esto si no tengo nada y eso está funcionando? Por eso aquí viene un rol muy importante de los actores. El actor no es solamente el que desarrolla el fármaco, no es solamente la autoridad sanitaria, y en este foro hemos visto la importancia que tienen todos los actores, incluyendo aseguradores, prestadores, pacientes e industria farmacéutica. Lo otro, la asimetría en la información. Si yo estoy con la autoridad sanitaria desarrollando mi medicamento, ahí no hay tanta asimetría. Incluso hay estrategias orientadas a disponer de ese medicamento. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con la información de la EPS o de la IPS? Ahí tenemos un importante rol para analizar cómo se maneja esa asimetría. Y otra interesante, el paciente. Entonces, dentro de los actores, el legislador sin duda es fundamental y hemos visto cómo ante estas necesidades se han generado estrategias que yo las coloqué ahí como de flexibilidad. Por favor, entender ese término es, oiga, busquemos ciertos caminos acordados entre todos que nos permitan disponer de este medicamento. Lo segundo, que yo tenga claro como autoridad sanitaria que vale la pena apostarle a esa incertidumbre.
y por eso necesito información. Desde la perspectiva de los pagadores pasa de todo. Esta es una publicación reciente donde el pagador dice, oiga, ¿yo por qué voy a pagar, primero, costos altos y segundo, no tengo toda la información? Válido. Y válido el pensamiento. Pero también han pasado cosas interesantes. Se han creado figuras para poder desarrollar y darle la oportunidad de acceso a medicamentos que definitivamente son revolucionarios frente a la terapia actual, y entonces aparecen acuerdos de estrategias gestionados, cubrimiento con el desarrollo de la evidencia, se hacen presupuestos y costos entre todos. Es un fenómeno interesante. Y lo que yo quiero hacer en este ejercicio es sensibilizarlos y decirle, oiga, sentémonos a conocer qué está pasando en las experiencias internacionales. No se cerró la puerta al tema y hay oportunidades grandísimas para todos. Desde los institutos de evaluación económica hay que cambiar de paradigma. Bienvenido, qué bueno. O no cambiar. Hay institutos que dicen, no, esto hasta que no tenga este modelo no me sirve. Y uno encuentra, revisando este tema en la literatura, posiciones muy inclinadas a favorecer el proceso por las necesidades que hay, y hay grupos, el Instituto Negri en Italia, por ejemplo, es un opositor absoluto del tema. Esa es la realidad. Pero cuando no hablamos, cuando no nos integramos y no identificamos puntos comunes, las cosas pueden seguir igual. Y es mi invitación, creo que tenemos una linda oportunidad para cambiar. Hay otros actores que dicen, oiga, pero si ya tengo resuelto eso. Solo un ejemplo. Nosotros tenemos en Colombia la legislación de medicamentos vitales no disponibles. Sabemos, cuando entendemos muy bien qué proceso hay detrás de eso, esa figura no aplicaría para la propuesta que estoy mencionando de aprobaciones aceleradas o adaptativas de medicamentos que verdaderamente signifiquen un impacto en salud pública, un impacto en los pacientes. Tenemos que crear otras figuras. Y de nuevo, los pacientes. A mí me pareció fantástico lo que se hablaba ayer de nuevo desde la perspectiva en Francia de la Sociedad de Pacientes, los pacientes 2.0. Los pacientes 1.0, voy a atreverme a decir algo que de pronto no es preciso, pero en los sistemas el 1.0 era que la comunicación iba de un lado para el otro, pero nunca se devolvía. En el 2.0 comenzó la comunicación en ambas direcciones y la historia, ustedes han visto cómo las comunicaciones en Internet bajo este modelo se convirtieron muy dinámicas. Esos pacientes ya existen. Tenemos que entender que en Colombia los grupos de pacientes están en una curva también de aprendizaje, de desarrollo, con imperfecciones por supuesto, pero personalmente he estado cerca a algunas asociaciones y he visto lo que significa para los pacientes una serie de actividades y de cuestionamientos y de educación que fortalecen también el rol del paciente, que tiene que definitivamente ser un decisor involucrado. Incluso hay grupos donde los involucran para tomar decisión de precios. Es de ese tamaño la importancia que se les ha venido dando. Y sin duda el sistema de salud, pues el rol de los pagadores y prestadores sigue siendo muy fuerte, lo hemos visto acá. Entiendo que nunca habrá un recurso económico para adoptar otras tecnologías en teoría disponible fácilmente, pero cuando hay argumentos integrales, la inversión podría ser mucho más favorable que no hacer la inversión. Y ya para terminar, pues hay escenarios, hay publicaciones muy serias. Esta la traje a propósito así para no leerla, para decirles que hay muchos argumentos a favor, diciendo tenemos un escenario global y local para poder hablar el tema y poder darle curso. No hay que darle la espalda, y menos cuando ustedes, si han estado cerca a instituciones como la Personería, ven la fila de mamás, desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque son mamás solas, con niños con enfermedades huérfanas o patologías que no tienen una solución y que están tratando de buscar una respuesta, incluso porque no hay grupos especializados, se los hay, son muy limitados y no tenemos una respuesta. ¿Qué pasa con pacientes jóvenes en plena edad productiva también, donde las terapias de tratamiento de primera línea, segunda línea, tercera línea no han funcionado y tenemos la posibilidad de ofrecerles esa alternativa? Una de las razones hoy en el mundo para crear este tipo de redes de pacientes es, oiga, donde hay estudios clínicos yo quiero participar, yo quiero tener soluciones también, porque es un tema de vida o muerte. Entonces, hay el escenario, es mi primera conclusión y la invitación para que
hoy todos los actores que hemos estado reunidos en este foro consideremos la importancia. El sistema de salud, sin duda, estamos en necesidades insatisfechas. Cada actor tiene sus necesidades insatisfechas. Los médicos, los profesionales de la salud también. Y alrededor de este tema, yo pensaría, preparando esta reunión, que tenemos muchas necesidades insatisfechas todos los actores, incluyendo la industria farmacéutica, el regulatorio, los pacientes, la IETS. ¿Por qué no nos sentamos a conversar y hacemos esto? Trabajamos en grupo y les quiero decir, no es suficiente. Yo quisiera que el año entrante, cuando nosotros retomáramos este tema, porque tengo una propuesta muy respetuosa, no solo hay que trabajar en grupo, sino también definir hacia dónde vamos, pero eso tampoco es suficiente. Hay que comenzar a caminar y dirigirse hacia ese punto. Y mi invitación hoy, con esta breve introducción y sensibilización al tema es, oiga, estamos todos los actores, ¿por qué no trabajamos? Analicemos muy bien el tema con expertos, desde el punto de vista de la farmacoeconomía, desde el punto de vista de los diseños alternativos y sin duda los pacientes también involucrados para que sopesemos lo que significa realmente la incertidumbre frente a esas estrategias de acceso rápido a medicamento y generemos estrategias también de comercialización. Yo creo que entre más integrales tenemos oportunidades y que esto se convierta no solamente, como lo decía, de esos profesores que uno se encuentra en la vida, estamos llenos de iniciativas y cero acabativa. Eso es un error. Y aquí tenemos una oportunidad para, ojalá en el siguiente foro pudiéramos hablar qué hicimos nosotros frente a necesidades médicas insatisfechas y los resultados poderlos presentar en el próximo encuentro. Muchas gracias.